Buenas noches, nuevamente bienvenidos a este su canal de libre expresión, El Rincón del Tinterillo. Sé que he tenido un poco abandonado el canal, pero bueno, he estado con unos temas personales que me han alejado un poco del tema de los videos, pero poco a poco voy retomando. Está pasando un movimiento un poco extraño en Latinoamérica respecto a los gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, socialismo, bueno, un montón de cosas. Este video lo quiero iniciar con una frase que he utilizado en varios de los videos que he subido a redes sociales, que es de mi autoría y es la siguiente. Luchamos por siglos para liberarnos de un imperio y terminamos siendo esclavos de nuestra propia decadencia. ¿Por qué digo esto? Haciendo un poco de memoria histórica, eh, hablemos de qué pasó en 1492. Llega el genovés Cristóbal Colón a la tierra de América Latina y comienzan las conquistas más crueles, sangrientas y de miedo que pudo haber en la historia. ¿Sí? El Imperio Español llega a América y llega mostrándonos cierta amabilidad, mostrándonos cierta empatía, pero con una doble intención. ¿Sí? El nuevo mundo llega con enfermedades, el nuevo mundo llegó con decadencia, llegó con miedo y llegó a imponer doctrinas que poco a poco fueron mermando el pensamiento y a cada uno de los miembros de los pueblos originarios. Nos comenzaron a comprar con espejitos, con cosas novedosas y cosas nuevas que poco a poco nos hacían olvidar de las grandes riquezas que teníamos en nuestro territorio y poco a poco ellos se iban apropiando de esas riquezas y se iban robando todo aquello que para ellos generaba un tipo de ganancia. Desangraron a América Latina. El Imperio Español desangró a América Latina. Por siglos pasó exactamente lo mismo y toda aquella persona que pensaba diferente a ellos simplemente era eliminada. Era esclavizada más allá de ya los esclavos que tenía el Imperio Español. Sí, porque esclavizaron a nuestros indígenas, los persiguieron y destruyeron todo aquello que representaba la clase y el pensamiento de nuestros pueblos originarios. Nos impusieron un dios a sangre y fuego, un dios que nos cuartió el pensamiento y nos cuartió todo aquello que en su momento era lo que nos identificaba. Después de siglos de estar bajo estas conquistas y convertirnos en colonias de los españoles, en 1810 surgieron movimientos de independencia en toda Latinoamérica. Fue un grito de libertad que todo el pueblo latinoamericano dio al mismo tiempo. Próceres como Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo, entre otros muchos, comenzaron un proceso de libertad para darle soberanía a todos aquellos pueblos que estaban bajo el yugo de este imperio. Miles de campesinos, miles de indígenas y un montón de personas dieron su vida para que esta libertad se llevara a cabo. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? Se estaba gestando otro mal. Un mal que hoy en día nos sigue acogiendo, un mal que hoy en día está acabando con todo ese pensamiento de libertad que teníamos y que nos está esclavizando. Y lo peor es que nos está esclavizando conscientemente. Nosotros conscientemente estamos esclavizados por este nuevo imperio. El mal llamado socialismo. Que de social no tiene nada. Voy a leer cómo es la definición de socialismo según la Real Academia Española. Dice así: doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política
social y económica de todas las personas. Hermosísima la definición. Es muy hermoso cuando te hablan de igualdad, cuando te hablan de causas sociales, pero ¿qué podemos ver donde hay gobiernos socialistas hoy en día en Latinoamérica? Pobreza, violencia, hambre. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día no nos compran con espejos. Hoy en día nos compran con bonos. Hoy en día nos compran con planes sociales. Hoy en día nos imponen una falsa estabilidad. Nos venden la idea de que el socialismo es lo mejor del siglo XXI. Pero si tú ves a los políticos socialistas, dan su discurso de igualdad desde sus castillos de marfil. Dan sus discursos de igualdad con relojes carísimos en sus muñecas. Dan sus discursos de igualdad con sus bolsillos llenos de dinero, mientras tú y yo o cualquiera que lo siga tiene los bolsillos vacíos y no llega ni siquiera a una mínima parte de estar como están ellos. Entonces, ¿cuál es la igualdad que profesan? Me pregunto yo. Pero ¿qué pasa? Maquiavelo decía en El Príncipe que la mejor forma de gobierno es el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Estos gobiernos socialistas te infunden miedo y te dicen que si no estás con ellos, vas a estar mal. No te permiten ver más allá. Entonces te comen la cabeza y te hacen creer que si no estás en ese gobierno socialista, todo va a estar mal. ¿Sí? Hablando en palabras coloquiales, un gobierno socialista es como una relación tóxica. ¿Sí? Que todos inconscientemente sabemos que nos está acabando la vida, pero nos da miedo dejarla de lado e irnos a ver qué hay en otro lado. Hablan de igualdad, como les decía, pero ¿qué están haciendo? Se le están comiendo la cabeza a los jóvenes. Te quitaron el sentido de propiedad. Te quitaron el amor por tu pueblo, por tu tierra, por la patria, por el otro que está a tu lado. Todos los gobiernos socialistas acabaron con el pensamiento, nos hicieron esclavos conscientes de una sociedad que ellos nos pintan con una ideología de igualdad, donde no la hay. Hay hambre, hay violencia, hay pobreza. Pero en ti, en mí y en todos aquellos que verdaderamente queremos un cambio, está la revolución. Pero no una revolución de violencia ni de armas, sino una revolución de pensamiento. El hacerle entender a todos que el lugar donde estás sentado, que el lugar que pisas hoy en día, es tuyo. Volver a recuperar ese sentido de propiedad. Volver a recuperar el amor por la tierra, por tu país. Decirle basta a todos estos gobiernos populistas y clientelistas que lo único que quieren es que tú seas ignorante y nades en esa ignorancia y no reproches nada ni contraigas nada de lo que ellos dicen. Porque juegan contigo, juegan con tu cabeza y juegan con ese miedo de que si piensas diferente, eres el malo. Que por si piensas diferente, vas a terminar mal. No. El pensar diferente te hace libre, te hace una persona de bien, te hace una persona con ganas de salir y de cambiar el panorama que te rodea. Hoy en día tenemos que entender que los pueblos no deben temer a sus gobernantes. Al contrario, los gobernantes deben temer a su pueblo. Porque nosotros como pueblo, como Estado, los elegimos. Y al elegirlos, los volvimos nuestros empleados. Y ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros de lo que están haciendo con todo nuestro país.
Y si a ti un político no te sirve, no te convence y ves que está llevando tu país a la quiebra, que ves que está llevando a tu país a pasar hambre, a inflación, a pobreza, es cuando el pueblo se debe levantar y decir no más, no más. Es cuando el pueblo se debe levantar y decir hay que cambiar, tenemos que salir adelante, tenemos que sentir propiedad por nuestra tierra. Porque hoy podemos decir no más Petros, no más Maduros, no más Masas, no más Kirchner. Gobiernos que lo único que han hecho es empobrecer y llenar de ignorancia la cabeza de todos aquellos que están adoctrinados por ese pensamiento socialista que, como digo nuevamente, de social no tiene nada. Porque es fácil hablar de igualdad y de socialismo con los bolsillos llenos, mientras el pueblo que tú gobiernas se está muriendo de hambre. Hoy está en ti, está en mí cambiar eso y hacerle entender a los demás que hay otro camino. Dejar el miedo de lado y afrontar lo que tenemos y enfrentar lo que tenemos. Hacer honor a esos próceres y a todos aquellos campesinos e indígenas que perdieron la vida por una libertad que hoy en día estamos vendiendo, una libertad que hoy en día le estamos entregando a unos pocos que se dicen los próceres del nuevo siglo, que de próceres no tienen nada, que simplemente son el imperio del nuevo siglo, ese imperio que te roba, que te daña la mente, que te impone y que te hace dar miedo. Hoy la invitación es a que pienses libremente y cambies ese paradigma y que cambies todo lo que está pasando, porque el socialismo de hoy en día es el imperio español de unos siglos atrás. Muchas gracias, buenas noches, recuerda seguirme, compartir este video y dejar algún comentario acerca de qué piensas. Un abrazo, un beso y espero que terminen bien y que elijan bien a quienes los van a gobernar. Muchas gracias.